Bueno, jóvenes, aquí estamos de vuelta al Usando, que es el órgano de difusión oficial del Movimiento Rescate Democrático, y lo que procura, como su nombre dice, es intentar aportar un poco de luz, de direccionalidad, de brújula, don Manuel Valdés, Sí. en estos tiempos tan confusos y tan difíciles que vivimos. Y si hablamos de alusar, obviamente el programa de hoy, la agenda nos la impone la situación que está pasando en Medio Oriente. Y la idea del programa es ver cómo compartimos y conversamos fundamentalmente sobre las consecuencias y derivaciones que tiene ese conflicto que apenas empieza en Medio Oriente. Porque si el nombre del programa es Alusando, pues vamos a intentar alusar un poco sobre esa problemática. Y yo entiendo, don Bernabé, que lo primero es estar claro lo siguiente, que aunque ese conflicto es geográficamente muy distante de República Dominicana y nos impacta igual que si estuviera ocurriendo a escasos kilómetros de distancia de nuestro país, porque eso es parte de la realidad de un mundo globalizado. Eso es lo primero que hay que tener claro. Nos va a impactar esa situación. ¿Qué tanto nos va a impactar? Bueno, pues ese impacto obviamente va a estar vinculado a dos variables, entiendo yo. Una, la gravedad del conflicto. Y dos, qué tanto se prolongue ese conflicto. ¿Cuánto es tu expectativa de que se prolongará ese conflicto? Mire, esa es una buena pregunta, pero que tiene una respuesta compleja y difícil. ¿Por qué? Porque hay que ver varios elementos del conflicto. Uno de esos elementos es el militar. ¿Y el militar qué nos dice? El componente militar de la ecuación, ¿qué nos dice? Bueno, que ahí están operando las dos fuerzas aéreas más poderosas del planeta, que es la de Israel y la de Estados Unidos, dotada de aviones de última generación y dotada la Fuerza Aérea Norteamericana de un arsenal, un tipo de aviones que permite ir haciendo un trabajo en términos militares muy preciso y muy efectivo. Parece nunca visto antes. Se habla de que la operación militar, en términos de movimiento de aeronaves, más masiva que conoce la historia moderna del mundo. Ahora, ¿qué pasa con el arsenal norteamericano? Que Estados Unidos, por ejemplo, tiene aviones que ya lo han comenzado a usar, aviones de largo alcance, que van desde Estados Unidos a Irán y regresan sin aterrizar en ningún lado. Y en otros casos hacen paradas, no porque necesiten hacerlas, sino por reabastecimiento y para que los pilotos descansen. En la última vez que se usó ese tipo de aviones, hace un par de días, tuvieron una parada técnica en la isla de Lajes, que es una posesión de Portugal. Para reabastecerse. Entonces, no es necesario, porque ya tienen aviones como los KC-135, que son tanqueros utilizados para reabastecer aviones en pleno vuelo. Entonces son aviones que... Entonces Estados Unidos ha ido usando todo su arsenal, que incluye bombarderos de largo alcance, como el B-1, B-2, que es un avión que viaja a una velocidad impresionante y que es muy difícil de atacar. El Stratoforce, que es el B-52, que eso es una fortaleza aérea, lento pero muy efectivo, y que tú lo usas cuando ya tú has diezmado las defensas antiaéreas del país que va a atacar. Pero si entras mucho en el tema militar, ¿cuánto va a durar? Si lo vemos en términos militares, debería haber una definición en el campo de batalla en 4 o 5 semanas. Si lo vemos en términos estrictamente militares, ya se dice, Israel ha declarado oficialmente que ha logrado la superioridad aérea sobre Irán. Eso quiere decir que han diezmado la mayor parte de la defensa antiaérea, y ya eso permite establecer un corredor de vuelo donde los aviones iraníes y
israelíes y norteamericanos pueden viajar por esa carretera aérea sin mayor nivel de riesgo porque ya han limpiado toda señal de defensa antiaérea en esa ruta. Esa defensa Y eso da una esa superioridad Claro. aérea te permite tú manejar una especie de puente aéreo bélico donde tiene un ataque constante 24 horas al día, y eso también te permite, otro elemento interesante, esa superioridad aérea te permite tener aviones sobrevolando en ese corredor que automáticamente una batería antiaérea dispara, se activa o dispara de Irán, automáticamente se detecta, y un avión, el avión más cercano, es el encargado de destruirla. Que ya lo hicieron. Sí, ya está Ya- ocurriendo. ya eso no es ciencia ficción. Esa técnica ya la No, pero han eso aplicado. Porque es parte de las herramientas del Sí, arsenal militar Pero eso norteamericano. pasó en la Guerra de los 6 días también. Así es. Que se eliminaron antes de salir los aviones, ya estaban, las bases Sí. aéreas estaban destruidas. Ahí. Porque hubo un efecto sorpresa Así de es. madrugada. Pero además No sé atacaron si contra el sol. ahora fue A la- al contrario. Claro, atacaron contra el sol, y en esa época no existía la tecnología para que un piloto pudiera atacar un avión cuando el sol le da de frente. Entonces, si lo vemos en términos militares, de 4 a 5 semanas. Ahora, si nos vamos a los elementos geopolíticos del conflicto, uno debe hacerse una pregunta. ¿Rusia y China van a permanecer indiferentes ante ese desenlace? Claro que no. Veamos lo siguiente. El 90% del petróleo que sale de Irán va a China. Eso es lo primero. Pero China tiene un acuerdo de colaboración con Irán de decenas de miles de millones de dólares. Pero más importante, en el caso ruso, acuérdense que lo que mantuvo a Rusia durante más de un año abastecido de drones para contrarrestar a Ucrania fue Irán. Los famosos Shahed 136, que la versión rusa se llama Gerán 2 y Gerán 3. Entonces, ¿podría Rusia permanecer completamente indiferente ante eso? No va a quedarse. Y si nos vamos a la geopolítica, lo que más le conviene a China, ¿A qué nivel? ahí viene el punto. ¿Qué es lo que le conviene a China y a Rusia? Que esa guerra se prolongue y se empantane Estados Unidos e Israel en esa guerra, y eso entonces permita un desgaste, oigan bien, un desgaste de los recursos militares de Estados Unidos, porque no son infinitos tampoco, y también un desgaste De los de Irán. político en Estados Unidos para Trump, porque no olvidemos que tenemos elecciones 7-8 meses en Estados Unidos. Exacto. Entonces el ala demócrata va a insistir y va a plantear por todos los medios beneficiarse política y electoralmente de esa ecuación. Entonces, si Rusia y China entran en la ecuación, yo entiendo que hay una posibilidad de que el conflicto se prolongue, se empantane y que asuma una configuración, no le voy a decir de tercera guerra mundial de hecho, pero sí una conflagración de otra naturaleza. ¿Tú crees que entraría el factor bomba atómica? No creo. No. Si no entra bomba atómica, entonces No es creo. más fácil que se prolongue como pasó con Rusia, Ucrania. Que Pero- se prolongó, Eso le voy a pero- preguntar, o sea, ¿hasta prolongó. qué nivel a Rusia le convendría incluirse en esa guerra en Irán cuando tiene un problema con... Sí, lo que pasa es que hay que verlo en sentido geopolítico global. ¿Qué ha pasado con Rusia? Rusia perdió a Siria, que era un aliado histórico, donde Sí. Rusia tenía una base aérea importante, y su única presencia, te voy a mi fuente, Sí. la única presencia naval, el único puerto que Rusia manejaba en el Medio Oriente es la base de Tartuk en Siria, ¿Y por y la perdió. ¿Por qué lo perdieron? Si Bueno, ellos eran porque- aliados porque hubo una estratégicos. Bueno, estaba la familia al-Assad, Mm. que gobernó a Siria durante 50 y pico de años, Que ahora está en con Rusia. corrupción y lo que todos sabemos de de esa forma de gobernar. Hoy el hijo, Bashar al-Assad, está precisamente refugiado en Rusia. Ujú. Entonces perdió ese aliado estratégico.
en Medio Oriente, pero también Rusia acaba de perder a Venezuela como otro aliado estratégico sin que Rusia haga nada. Entonces, si también pierde a Irán, que Irán es la cuna del mundo musulmán, en términos espirituales, Irán y la ciudad de Nayaf en Irak, la ciudad de Qom en Irán, la Meca y la Medina son las 4 ciudades sagradas del mundo islámico, que tienen más de 1.500 millones de seguidores en el mundo. Y decenas de millones de musulmanes hoy viven en Europa. Por eso usted ve el primer ministro británico Starmer, donde dice: no me meto en la guerra. Un aliado histórico de Estados Unidos que nunca había dejado una guerra solo a Estados Unidos, pero tiene una presencia y una fuerza electoral musulmana hacia adentro de Inglaterra que no se quiere meter por la propia estabilidad de Inglaterra. Pero volvamos al tema de prolongar la guerra. Que la doctrina militar de Estados Unidos en este conflicto que plantea la superioridad aérea, debilitar las estructuras de poder en Irán, pero tú no ganas una guerra solo desde el aire, tú tienes que ocupar territorio. En el día de ayer se dice que hay fuentes confiables que plantean que bajo la cooperación de Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia han activado unos aliados históricos de Estados Unidos en el Medio Oriente, que son los kurdos, que están en el Kurdistán, que han luchado durante décadas por independizarse de esa región, básicamente en Irak. Pero son miles de tipos, miles, hombres y mujeres, los peshmerga, Sí. los peshmerga, que son hombres y mujeres que pelean pero hasta el último contra ISIS. Los kurdos pelearon, pero las mujeres kurdas pelearon, pero de una manera que pocos hombres pelean como allí se dice, que ya han activado los kurdos que viven tanto del lado de Irak como del lado de Irán, y que ellos son los responsables de cumplir la tarea de tierra para ir conquistando territorio y declararlo como territorio liberado. Pero Irán, los Estados Unidos también ayer iniciaron la transportación de unos 15.000 militares hacia Irán. no hacia el Medio Oriente, no hacia El Irán. Medio Oriente, sí. Hacia Irán no, nadie quiere meter botas norteamericanas ahí. No. Entonces, si el conflicto en conclusión toma una connotación religiosa, eso va a asumir un conflicto de una escala completamente distinta y de una duración distinta. No, entonces eso afectaría a muchos países donde los musulmanes están presentes, como España, Europa, Inglaterra, está Europa en sentido general, Australia, Suecia, Suecia, está también en Estados Unidos, sí, pero y otros países ya aquí tenemos Haití, una gran presencia también musulmana. ahí yo creo que después de esa mirada sobre el tema en sentido general, acuérdense que Irán también ha disparado contra 9 o 10 países del Medio Oriente. Qué extraño. Para mí fue sumamente Yo creo extraño. que eso ha sorprendido a mucha gente. Pero muy extraño. Yo dije, ¿cómo puede ser? Pero ¿cuáles son las consecuencias inmediatas de esos ataques? Por ejemplo, Qatar, que es el productor número 1 del mundo de gas natural, Qatar. ha restringido, limitado la producción y exportación. ¿Cómo afecta esa restricción a República En el Dominicana? siguiente segmento, la idea es que veamos el metro cuadrado de los dominicanos, toda esta cosa que estamos hablando, cómo impacta a los dominicanos. Pero ha atacado a Qatar, que es el mayor productor de gas natural, LNG del mundo, pero ha atacado la segunda mayor refinería del mundo, que está en Arabia Saudita, propiedad de Aramco, que es la estatal petrolera saudita, que son 500.000 barriles de petróleo diario que procesa. Yo oí una explicación hoy de alguien que estaba analizando eso, y es que al decapitar el gobierno de Irán, se quedaron los distintos generales sin dirección y cada uno comenzó a lanzar y a tirar por distintos lugares sin ninguna dirección. No seamos inocentes, no. Irán no es Venezuela. Claro. Irán se preparó durante muchos años para este conflicto y obviamente tienen planes que ante una decapitación del mando
cada quien queda a cargo con instrucciones específicas de lo que debe hacer. Yo creo que eso no tiene nada de erróneo y de fortuito, sino que en la visión de la doctrina militar iraní era impactar el petróleo, la producción de petróleo y de gas, crear un shock petrolero. Entonces no ve que han planteado cerrar el estrecho de Hormuz. En el punto más estrecho, estamos hablando de 50 kilómetros, 54 kilómetros de ancho. Es grande. Pero 54 kilómetros de ancho en términos marítimos es nada. Es nada. Eso usted con 2 tirapiedras molesta a los barcos que pasen por ahí. Sí. Pero por ahí pasa más del 20% del petróleo del mundo. Y Irán ha planteado el cierre. Por eso que Trump ayer, por eso que esto es que Trump ayer plantea que un departamento del gobierno norteamericano emita seguros a precio competitivo a los barcos que crucen por el estrecho de Hormuz, porque quien cierra el estrecho de Hormuz no es el componente militar, son las 9 o 10 reaseguradoras del mundo que suben la tarifa o dicen no te lo aseguro, y ningún barco Va a pasar por ahí. de categoría A en el transporte marítimo, o sea, son barcos de menos de 20 años de antigüedad, nadie va a cruzar por ahí. Pero bueno, después de todas estas disquisiciones del Medio Oriente, vamos a una pausa y en el siguiente segmento entonces vamos a hablar de qué podemos esperar los dominicanos como consecuencia de esa situación en Medio Oriente. Así es. Continuamos con Alusando en nuestro segundo segmento, donde vamos a aterrizar el efecto de la guerra que está ocurriendo ahora mismo en Medio Oriente, con protagonistas especiales como Irán, Estados Unidos e Israel. Y vimos en el primer segmento todo un elemento de referencia general de lo que sucede allá. Y como decía Roque en la primera sección, que cómo algo tan lejos puede afectarnos a nosotros tan cerca. Y de eso se trata nuestro segundo segmento. Sí. Mire, los dominicanos, entiendo yo, que tenemos una razón adicional y muy poderosa para prepararnos para contingencias que pudieran ser mayores. ¿Por qué? Primero, tenemos que estar claro que la economía dominicana es extremadamente vulnerable a choques externos, debido a una dependencia que tenemos en la importación de combustible y la relación estrecha que tenemos tanto con Estados Unidos como Europa. Entonces, veamos algunos elementos que nos impactan brutalmente. Uno es petróleo y, como derivación natural, energía. Sí. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, eso representa 70 millones de dólares por año adicionales a la economía dominicana. 70 millones de inversión Por directa, cada de dólar que costo. sube. de costo. Sí, o sea, al día de hoy, ¿Tienes el dato de qué parte de ese dólar que sube nosotros subsidiamos? ese otro elemento que hay que considerar, Que eso aumenta. que es parte de la ecuación. Exactamente. Pero vamos a los números fríos. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, nos representa 70 millones de dólares adicionales cada año. Entonces, no es el mismo impacto si el conflicto dura 2 meses que si dura 8 meses. Realidad número 1. Segundo,
nosotros tenemos que estar claros que el conflicto te sube el precio del petróleo, que no sea que hoy día está alrededor de 85 dólares. El petróleo. Sí, 10, 11 dólares más que antes del conflicto. Que los días inmediatamente anteriores al conflicto, porque si nos vamos un mes atrás estaba 15, 16 dólares más barato que lo que está hoy. Pero digamos que antes del conflicto ya el mercado había comenzado a reflejar en los precios la inminencia de ese conflicto. Entonces ese aumento en los precios del petróleo que nos representa eso tiene consecuencias serias para nosotros, porque dispara la energía, el costo de la energía. Porque nosotros ¿con qué nos manejamos? Con gas. petróleo. Con petróleo y gas natural. Y muy poco energía eólica y Claro, el impacto De es muy carbón. bajo. Pero más del 30% de la matriz de generación nuestra es a gas natural. gas natural. Y el gas natural ha subido más de un 45% desde que inició el conflicto. Y pudiera subir mucho más por la situación que veíamos de Qatar. También te sube, si te sube la generación eléctrica, que era lo que usted planteaba ahorita, te sube entonces el subsidio que el gobierno otorga al sector eléctrico, Claro. que en el 2025 fue más de 1.700 millones de dólares. Pero hay otro elemento, porque es que esto hay que entenderlo y verlo con profundidad. Ustedes sabían que el presupuesto del 2026, el gobierno contempló el barril de petróleo alrededor de 63, entre 60 y 65 dólares. Así que está armado el esqueleto financiero llamado Presupuesto General de la Nación para el 2026. Si aumenta el precio del barril de petróleo, esa ecuación financiera automáticamente se modifica y requiere entonces una mayor cantidad de pesos para comprar el mismo petróleo que mueve la misma cantidad de plantas y que mueve la misma cantidad de vehículos. Entonces el aumento del precio del petróleo es una pérdida neta para la economía, porque la planta que genera 300 megas con gas no genera más porque el gas cuesta un 100% más. Claro. Entonces el kilo cuesta mucho más caro producir el mismo kilo de electricidad que ilumina la misma cantidad de casas. Y eso obliga al gobierno a subir la tarifa o aumentar el subsidio. Y las finanzas públicas no resisten. No resiste. Vamos a estar claros. Pero también, fruto del conflicto, te sube el costo del transporte de ese petróleo y de ese gas, fruto del conflicto y de los riesgos que implica navegar por ahí, porque las navieras no son tontas. Claro. Pero también sube el precio del flete de todo tipo de mercancía. Maersk, que es una de las grandes transportistas del mundo, canceló todo el movimiento de buques de carga, de contenedores por la zona. Entonces, ¿en qué se traduce eso? Que eso está en Medio Oriente. Ajá. Aumento. Y la malla logística de toda esa naviera no está integrada, que si hay un problema en Medio Oriente, repercute aquí. Pero, ¿qué pasa? Miren esto a lo que nos exponemos en la República Dominicana. Si sube el precio del transporte, sube el precio de la mercancía. Si sube el precio de la mercancía, sube el precio de los impuestos que paga esa mercancía aquí. Porque aduana cobra impuestos sobre el valor CIF, CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Entonces, si un contenedor que pagaba, digamos, $6,000, ahora pasa a pagar $12,000, ¿qué va a pasar con los impuestos que paga esa mercancía? Aumentará. Obviamente, estos políticos sinvergüenza ahorita dicen en abril que han aumentado la recaudación en aduana. No es que tú eres más eficiente cobrando, es que la base imponible del tributo ha aumentado porque ha aumentado el flete. Entonces, si aumenta el petróleo, por ende aumentan los combustibles, aumenta el transporte, y aumenta el transporte de las mercancías importadas, y aumenta el precio de la electricidad. ¿Queda eso? ¿Queda eso? Pues mucho problema aquí en el país. Nos queda a nosotros Inflación. un desequilibrio automático de nuestro nivel adquisitivo en la población, que debe obligatoriamente aportar más dinero sobre lo que va a necesitar para vivir. Pero ya encima de una inflación que hemos venido padeciendo. Exacto.
que superó el 5% en el 2025. Arriba de eso, pero, escúchame, Sí. viene un problema enorme porque esto va a ocurrir rápido. Ha venido subiendo, pero esto va a subir, va a haber un pico por la guerra. Pero mira, Por ¿dónde nos eso, lleva eso? por eso viene primera pregunta que yo te hacía, ¿cuánto vamos a durar en esto? ¿Y qué debemos nosotros hacer para prepararnos para eso? Mire, Porque eso nos va a afectar a nosotros de manera directa, fuerte y con muchos problemas en todos los sentidos que se van a agravar de los problemas que ya tenemos. y mire, esta situación nos agarra en un muy mal momento. Porque, mire, gobernar, ¿qué es? Prever, anticipar, planificar todos los escenarios posibles, con una anticipación en algunos casos de meses, pero en otros casos de años. Asia, donde yo viví, se planifica el país a 20 años, en quinquenio de 5. Eso es lo que hace China. Aquí no estamos planificando ni para el siguiente trimestre. Preguntémonos cuántos los funcionarios de este gobierno, don Manuel, están conscientes de las posibles derivaciones que pudiera generar este conflicto y cuáles son las contingencias para eso. Yo le puedo asegurar que ninguna, porque si se hubiesen planteado este posible escenario, el gobierno comienza con un plan real y serio de austeridad. Y usted sabe por qué el petróleo no está a $100 ni a 120, porque la matriz de producción de petróleo se ha venido modificando en los últimos 10 o 15 años. Hoy Estados Unidos, que produce el West Texas, el WTI, el West Texas Intermedio, que es el petróleo de referencia para nosotros. Hoy Estados Unidos, con la tecnología del fracking, produce 11, 12 millones de barriles al día. Y eso obviamente ya no es el mismo problema petrolero que tuvimos en los 70, cuando Estados Unidos era un importador neto. Hoy no, hoy es un exportador. Estados Unidos incluso ha exportado petróleo, que es un hecho que nadie se imaginaba en los años 80 y 90. Entonces, por eso que no se ha disparado más. Entonces, ¿qué pasa? Esto que nos exponemos a un escenario que los economistas llaman inflación importada. Pero ¿en qué momento está la República Dominicana? Ahora en marzo de 2026. Saliendo del peor año en términos de crecimiento económico de los últimos 25 o 30 años. Con una inflación que superó la meta planteada del Banco Central. Y con una serie de sectores que no crecen. La construcción en 2025 tuvo su peor año en más de 20 años. Y si la guerra se prolonga y aumenta el precio de los combustibles, del pasaje aéreo, de los cruceros, y la situación de la inflación en Estados Unidos se aprieta. Y falta de turismo. No va a impactar el turismo. Claro. Entonces tú tienes que planificar y anticipar. Pero la inflación, el último reporte del CPI norteamericano, el índice de consumo, de precio al consumidor, que salió el viernes antepasado, estuvo por encima de la meta que esperaba la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Y entonces? O sea, si ya Estados Unidos, que estaba teniendo inflación sin esta situación, y que lo único que había frenado un poco la inflación en Estados Unidos, que no se disparara más, ¿usted sabe qué era? El precio de los combustibles. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos era $2.79 hace 2 semanas atrás. 100 pesos menos que la de nosotros. Pero oigan este dato. ¿Qué hizo el gobierno? Porque estos políticos siempre nos han robado. Nos roban, los políticos nos roban a todos nosotros. Hace más de año y medio que los precios de los combustibles están en el mismo punto. No está a 272 la gasolina hace más de un año. Sí, año y medio. así es. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque este gobierno, irresponsable y sinvergüenza, de que cuando sube, sube y cuando baja, baja, tenían el precio de los combustibles calculado en base a $85 el barril. Entonces el barril a 60, ellos estaban ganando un superávit del carajo, y eso es lo que ayudaba
a balancear las cuentas nacionales. Y ahora, Ujú. que están perdiendo esa fuente de ingresos, porque ahora no sobra. No, Ellos lo tienen calculado ahora 85. Ahora falta. Lo van Y ahora están pagando 85. Lo van a aumentar. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Aumentar. Si sube 5 o 7 dólares, entonces no van a subir el precio de la gasolina. Y lo vamos a aceptar. Porque le podemos demostrar técnicamente que el petróleo estuvo a 55 dólares. ¿Y usted vio la gasolina bajar? Nunca. Hace 3 meses, 2 meses, 3 meses atrás, el petróleo andaba a 55, 60 dólares el barril. Y Tenemos- bajó la gasolina aquí hace 3 meses. Para nada. Ahí entonces. Tenemos 4 años sin... Entonces, ¿en qué se Aumento. traduce eso? Que el gobierno va a perder una fuente que le genera muchos miles y miles de millones de pesos en ingresos, fruto de la rentabilidad por el lado de los combustibles, por el diferencial en el tema de los combustibles. Pero si la inflación, que ya estaba alta en Estados Unidos, y que es el pleito entre Jerome Powell y Donald Trump, ese es el pleito. Porque ¿qué quiere Donald Trump? Que bajen la tasa de interés. ¿Qué dice Jerome Powell, el de la Reserva Federal? ¿Cómo vamos a bajar tasa de interés si no hemos controlado la inflación? Y si usted le pregunta a cualquier familiar o amigo en Estados Unidos, ¿cómo están los precios? Ya te dice, esto está caro aquí. Está muy caro. Entonces, Te lo digo yo porque yo estuve. bueno, usted que acaba de venir de Yo una, acabo de- sí. una larga gira triunfal por allá. Sí. Entonces, si la economía estadounidense se desacelera por este shock energético, ¿qué ustedes creen que va a pasar con el turismo y qué va a pasar con las remesas, Las remesas. que vienen desde Estados Unidos? Si Europa, donde hay millones y millones de musulmanes, perdón que esto es una llamada no prevista, donde hay millones, decenas de millones de musulmanes, y esa situación social también se estresa en Europa, ¿qué ustedes creen que va a pasar con Europa, que es un emisor de turismo hacia nosotros? Otra pausa entonces. Tercer segmento, vamos a aterrizar a la República Dominicana, el efecto que tendrá en la República Dominicana toda esta problemática de guerra en el Medio Oriente. Roque, ¿cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo realmente le podemos decir a nuestro pueblo lo que debe prepararse para que no recibamos un efecto tan fuerte y que desequilibre a las familias dominicanas? Mire, lamentablemente, hasta donde alcanza mi mirada, no es mucho lo que podamos hacer nosotros los ciudadanos. Es tarea de las autoridades y del gobierno. Porque, por ejemplo, en época de guerra, donde los riesgos aumentan, ¿qué hacen los inversionistas globales? Refugiarse en los safe haven, los refugios seguros. Uh-huh. ¿Cuáles son esos refugios? El oro. El oro, la plata en menor medida, que ha subido casi a $100 la onza. Y el dólar. El dólar sigue siendo una forma de refugio. Estamos hablando, ¿va a subir el dólar o va a bajar? Bueno, debe haber una apreciación del dólar Hoy- norteamericano. Hoy está depreciado, hoy. Bueno, había estado bajando por una serie de variables, pero llegó a 58, 59, pero ya alguien me dijo que hoy estaba cerca de 60, o sea que evidentemente se está, 59.60 estuve revisando en el banco. se está dando cierta apreciación. Lo que va a ocurrir es una apreciación del dólar, que equivale a decir una devaluación del peso. Si hay una devaluación, no brutal, no estoy diciendo que se va a meter al 80 por 1, pero que el dólar pueda volver a 63, 65. Esa devaluación relativa del peso, junto con un aumento de precios, te genera un nivel de inflación. Claro. Si hay inflación, ¿qué herramienta tiene el Banco Central para enfrentarla? Aumentar las tasas de interés. Pero si en Estados Unidos los bonos del Tesoro a 10 años que pasan, la tasa está por encima del 4%. Si sube un poco, ¿quién va a tener depósitos a plazo en dólares aquí más barato, recibiendo una tasa más barata que lo que le da
un bono del Tesoro norteamericano. Así es. Entonces eso pudiera volverse un elemento que presione la tasa de cambio por la salida de moneda dura. Que dice, para yo tener mis ahorros en dólares en República Dominicana, compro Bono y letras del Tesoro norteamericano, que están pagando una buena tasa. Bueno, afectará esto. Entonces, si aumentamos oigan bien, si hay cierta devaluación combinada con inflación, la herramienta que tiene que usar el gobierno y el Banco Central es una herramienta monetaria. No puede usar herramienta fiscal, que bajar interés para... No. Una medida de restricción económica, disminuir la masa monetaria circulante para que haya menos peso detrás de los mismos productos y servicios para enfrentar la inflación. Pero eso implica entonces un aumento de las tasas de interés, Claro. a los préstamos. Pero ¿qué pasa con la cartera de préstamos personales, sobre todo en República Dominicana, que está padeciendo el peor atraso, los mayores índices de morosidad en préstamos personales y comerciales de menor cuantía? Estamos viviendo el mayor nivel de atraso en muchos años. Entonces, sí, ¿cómo la banca va a subir tasas de interés si la morosidad está alta? Entonces, por eso yo he dicho muchas veces que aquí hemos hecho todo bien para que esto termine mal. O sea, el manual del fracaso lo hemos ejecutado con impresionante eficiencia. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como ciudadanos? ¿Qué podemos nosotros hacer para evitar que el dólar se aprecie? Nada. ¿Qué podemos hacer para que el barril de petróleo no suba? Nada. No. Y ojo, ¿qué podemos hacer nosotros por si eso ocurre para que no mantengamos más o menos el equilibrio apretarlo el cinturón, social? Apretarlo el cinturón y ahorrar cada centavo. No gastar en yo cosas espero que los innecesarias. dominicanos se vuelvan tan tacaños como me dicen, como me acusan que yo soy. Que seamos Entonces, tacaños ahora en estos momentos, no gastar lo que uno no necesita. Oiga, no hay que comprar apretarse el comida cinturón. que usted no lo necesita. Y sobre todo hay gastos que se puedan recortar, porque si ese conflicto se prolonga y adquiere una escala mayor, porque China y Rusia entran en la ecuación, no es mandando soldados, no estoy hablando de eso, para que no salgan a decir que yo dije un disparate, que China va a mandar 1 millón de hombres a Irán, eso no va a ocurrir. Pero sí armas. Y hay muchos niveles de tú apoyar a un conflicto. El suministro de inteligencia de calidad. Eso es lo que más Europa le ha aportado a Ucrania. Mira, tal refinería rusa que produce 300,000 barriles diarios en tal ciudad solo tiene una defensa antiaérea. Entonces vamos a eliminar esa defensa antiaérea, un S-300, que no es la defensa antiaérea rusa de última generación, sino el S-400. Y con 2 drones eliminamos esa defensa antiaérea y después le tiramos un misil, un Flamingo FP-5, que es el de manufactura ucraniana y que tiene hasta 1.400 kilómetros de alcance con 200 kilos de explosivos. Entonces eso es muy importante, que tú mandarle 5 misiles de eso. Claro. Entonces la inteligencia es fundamental y yo creo que me sorprendería si China y Rusia no aportan todo lo que puedan para empantanar ese conflicto y prolongarlo. Y si la estrategia de tierra que tiene Estados Unidos con los kurdos, ¿qué quieren los kurdos? Aprovechar el contexto, ocupar territorio y obviamente decir, no, aquí el Kurdistán es de nosotros aquí, el norte de Irán, que tenemos 80 años por independizarnos, aprovechar esa coyuntura. Y si Estados Unidos le da la inteligencia, las armas y le va limpiando el camino con su poderío aéreo, yo no veo ninguna dificultad para que ellos logren ocupar una parte del territorio de Irán y que fuerzas internas dentro de Irán hagan el resto. Así es. Estados Unidos está, prepárense, en una semana va a estar tirando panfletos y mensajes al pueblo iraní para que se subleve. Un pueblo que hace mes y medio se sublevó por las condiciones económicas que se deterioraron. El rial, que es la moneda iraní, que hace 6, 7, 8 años era 15,000 rial por $1. ¿Usted sabe cuánto se metió el dólar, Manuel? ¿Cuánto? 2.4 millones de rial por $1. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pasó peor que en Chile cuando ayer. Claro, entonces
Eso fue lo que generó protestas masivas en Irán hace mes y medio. O sea, hay una situación en la sociedad iraní de descontento por razones económicas. Y en la juventud iraní, que Irán es un pueblo joven, 92 millones de habitantes, pero creo que el 35% tiene menos de 40 años. Ese pueblo joven con estos teléfonos no quiere esa policía moral que hay en Irán, que te meten preso si una mujer anda sin el yihad, si no anda cubierta hasta aquí. Esa juventud quiere un jean, un Levi, una blusita. Pero esa juventud es la que está presionando para que esas cosas cambien. Entonces hay una situación. Los recuerdo como eran antes. Sí, como vivieron antes del 79. Ellos están... Pero dígame lo otro, porque nada de esto es fortuito, señores. Esta situación se veía venir. Por eso yo digo que no hay un gobierno. Porque si hubiera un gobierno de verdad en este país, se hubiese dado cuenta que en el último año y medio, ¿qué ha hecho Israel? ¿Qué ha hecho Israel? Israel en su pleito con Hamas. ¿Qué es Hamas? Bueno, es el aparato militar de los palestinos. Pero ¿quién entrena, capacita y arma y paga? Irán. Pero Hezbollah, hace un año aproximadamente, Israel comenzó una campaña contra Hezbollah. Hezbollah es el ejército, digamos informal, porque no es un ejército de un país, mejor preparado y armado del mundo. La milicia mejor armada del mundo fue Hezbollah, que controlaba el Líbano. El Líbano tenía su gobierno y su cosa, pero lo que mandaban de verdad era Hezbollah. Nasrallah, que era el secretario general de Hezbollah, que los iraníes lo mataron hace como un año, los israelíes en un bombardeo aéreo, y al que nombraron por él lo mataron al otro día, al que nombraron por ese lo mataron al tercer día, y al que nombraron por ese lo mataron como al quinto día. Entonces se vio claro que Israel estaba quitando todos los tentáculos que tenía Irán en la región. Hamas en Palestina, Cisjordania, Gaza, Hezbollah en el Líbano, pero 15, 20 mil hombres armados hasta los dientes y dispuestos a morir, porque entre el componente religioso. Aquello de... Porque te va a ir mejor cuando Isaac, sí, te va a ir mejor. Pero también los Houthis en Yemen, que también han sido armados por Irán y que están en un pleito con el ejército formal de Yemen, que está apoyado por Arabia Saudita. Arabia Saudita es sunita, Irán es chiita. 95% de la población iraní hoy día es chiita. Pero el 80% de la población musulmana es sunita. Entonces, ¿por qué menciono el tema? Porque si los Houthis, que todavía no han entrado en la ecuación y que pelean como el carajo, porque tienen años peleando, Yemen del norte y Yemen del sur, peleando, una guerra civil. Y se enfrentan a los chiitas de manera fuerte. No, y que han peleado contra Estados Unidos hace 2 meses que tuvieron. Si ellos, me extraña que todavía no hayan entrado en la ecuación, pero si entran en la ecuación y comienzan a dispararle a Arabia Saudita, que es el que patrocina quien lo enfrenta a ellos en Yemen, ahí puede venir situaciones también de mayor calado. Entonces, si vimos que Irán estaba limpiando todo el entorno, cortándole los brazos a Irán, evidentemente que iba a venir una acción militar contra Irán. Así es. Acuérdense que hace un mes Estados Unidos bombardeó Natanz, que es donde estaban el poderío, digamos, del desarrollo nuclear iraní. Irán dijo que reconoció que tenía uranio del 60%. Para fines militares se necesita llevarlo al 90%. Pero la inteligencia israelí dice, y la norteamericana, que del 60 al 90 Irán podía hacerlo en algunas semanas y pasar a tener entonces una bomba nuclear, lo cual reconfiguraría completamente la escena, el contexto del Medio Oriente. Tú mencionaste la decapitación de cada uno de los Hezbollah. ¿Cómo ha sido la dinámica que tiene ahora Irán para sustituir al ayatolá? Mire, ya se han... Usted puede estar de acuerdo o no con Israel y sus métodos. Eso es privativo de cada quien si está de acuerdo o no.
Pero yo creo que el mundo entero le tiene que reconocer la eficiencia del servicio de inteligencia exterior de Irán, que es el Mossad. De De Israel. Israel. De Israel, perdón, de Israel. No, se El dice que es servicio de el inteligencia más, exterior. ese servicio es el más avanzado que hay en el mundo. Bueno, mire, digo el servicio de inteligencia exterior porque el interior es el Chimbeta, que también es sumamente eficiente. Se dice que ese bombardeo que se llevó 48 miembros de la más alta nomenclatura del poder iraní, incluyendo el ayatollah Jamenei, lo hicieron durante años porque intervinieron las cámaras de los semáforos en la zona de Teherán donde se movían los jerarcas del poder iraní. Pero durante años, y fueron viendo el patrón de movimiento. El general iraní Pereskian, por ejemplo, que es el ministro de Defensa, quizás se movía con otra dinámica, pero entonces veían el chofer donde se desplazaba y a qué hora llegaba a buscarlo. Veían los guardaespaldas por la cámara del tráfico. Además, con inteligencia humana. Irán eliminó con un ataque, con una bomba debajo de la cama, a la figura principal de Hamas. ¿Usted sabe dónde? En la zona más segura de Teherán hace 3 meses. Mira el nivel de infiltración del Mossad. Irán, Yo creo o que Israel. entonces no hay. Israel eliminó en Exacto. Irán, Pero en la zona Ok. más segura de Teherán, donde viven los altos mandos del régimen iraní. Pues yo no quiero tener un enemigo así. Que hay me reconocer pueda buscar y encontrar donde yo no quiero que me encuentre. que son eficientes. Entonces, en conclusión, si el componente religioso, musulmán, Israel, se esparce y se inflama el radicalismo religioso que está presente, en el 80% de los imanes que tienen mezquitas en Europa, incluso en Estados Unidos, los tipos dicen guerra total y eliminar a Israel. Pero Si eso se atomiza y sube de temperatura, el conflicto va a escalar. Y si China y Rusia deciden entrar en la ecuación de alguna manera para prolongar el conflicto, los dominicanos tenemos que prepararnos para tiempos difíciles. Tiempos difíciles que ni Luis Abinader ni este gobierno ni entienden ni están preparados para enfrentar. Pero mira, ese grupo lo que está diciendo es la inteligencia. Tú estabas diciendo, el Mossad no es más que un sistema de inteligencia que está montado para detectar cualquier cosa y cualquier movimiento que ellos no estén. Y eso es lo que ha tenido y lo que nosotros debemos hacer en la República Dominicana, más inteligencia para hacer, prever y hacer Pero tú no le puedes pedir acciones. inteligencia a gente bruta. Bueno, pero tenemos que comenzar, tenemos Así que caminar es, en así eso. es, así Y este ejercicio que estamos haciendo es un servicio de lo que nosotros estamos pensando Dice doña en Pilar que en nuestro centro de pensamiento Amén, y así de es. entrenamiento Tenemos que técnico. pensar y repensarlo todo. Entonces, si todos estos problemas amenazan nuestro horizonte, ¿qué ocurriría con Haití y el agravamiento de las condiciones materiales y existenciales de Haití? Que eso quede de tarea. Darle las gracias a don Luis García, propietario y presidente de esta empresa, que nos da la oportunidad de cada semana estar por aquí. Así que muchas gracias, don Luis.